El libro de Eclesiastés, capítulo 7. Vamos a ver los primeros 14 versículos para seguir avanzando en el estudio que estamos llevando a cabo de este libro. Eclesiastés, capítulo 7, del 1 al 14. Yo lo voy a leer, por favor síganme ustedes ahí con su vista. Dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Oremos un momento. Señor, te damos gracias porque tenemos tu palabra en medio nuestro para poder ser más sabios, para poder hacer tu voluntad, y en esta hora te ruego que nos ayudes a todos, especialmente a mí, a poder explicar esta porción de tu palabra para beneficio espiritual de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como veíamos al principio, ¿cierto? Y volvemos un poquito a este libro de Eclesiastés, ¿cierto? O Coelet, que básicamente significa el predicador. Y estuvimos viendo que Salomón, como uno de los hombres más sabios de la historia, es alguien que viene ya de vuelta y nos dice muchas cosas para que ustedes que van empezando el camino, obviamente no nos equivoquemos. Es un libro de sabiduría porque es un hombre que observó o se sentó a observar la vida, cómo funcionaba, y observó muchas cosas, injusticias, irregularidades, ¿cierto? Y él se adelanta a comentarnos aquí, por supuesto por medio de la inspiración divina también, de cómo responder frente a esta vida. ¿Qué es más sabio? De hecho, continuamente se repiten conceptos como debajo del sol, que ya estuvimos viendo, y también se habla mucho de quién es sabio, pero también de los necios. Y en esta sección, ¿cierto?, que vamos a ver ahora, también está ligada con lo anterior. Si ustedes notan, por ejemplo, en el capítulo 4, el contexto directo tiene que ver con algo que es habitual en el mundo. Y estuvimos viendo la última vez que estuvimos estudiando este libro. Por ejemplo, en la primera sección del capítulo 4, dice Salomón: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Nosotros estuvimos viendo que aquí hay un ciclo constante, y ese ciclo consiste en, por ejemplo, en que hay opresión continuamente, ¿cierto? Esto históricamente ha ocurrido desde las civilizaciones más antiguas, siempre han habido opresores y oprimidos, y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Pero también vimos que parte del ciclo tiene que ver con el individualismo, ¿cierto? Esto de ser yo, solamente yo, y yo, y yo, y yo. También estuvimos viendo ahí la insatisfacción también cuando hay poder político. En el versículo 13
del capítulo 4 estuvimos estudiando también esto, cuando dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel, del viejo, ¿cierto?, que no admite consejo. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, o sea, del joven. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué quiere decir? Que en las masas generalmente hay lo que se llama insatisfacción. Siempre en general, cuando hablamos de las masas, la gente en general, ¿cierto?, siempre reclama justicia, reclama de todo, y aunque se les ofrezca aquello, nunca están satisfechos. Y aquí el autor, Salomón, dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Tristemente, aún el joven sabio va a ser rechazado por la multitud. Y estuvimos viendo también, ¿cierto?, qué significaba esto. Otra versión dice, y aunque es incontable el pueblo sobre el cual reinará el joven, ni a ellos ni a sus descendientes los dejará contentos. Es una constante, es un ciclo de la opresión, el ciclo del individualismo. En el capítulo 5 que vemos ahí, vemos la falsa adoración. Noten, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer sacrificios de los necios. El autor va a explicar también lo que había en ese contexto, falsa adoración también. Pero también en el versículo 8 del capítulo 5 otra vez vemos otra cuestión que es propio de lo que hay aquí debajo del sol, la avaricia, ¿cierto? Personas que buscan y buscan el dinero como único fin y hemos visto algunos versículos sobre ello. Dice el versículo 10 del capítulo 5, noten, el que ama el dinero, ¿qué va a pasar? Quiere más y más y más y más y más. El que ama el dinero nunca se va a saciar del dinero y sigue continuando después los demás versículos. Sin embargo, este amar el dinero trae males, ¿cierto?, consigo. Por ejemplo, noten el versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador, sea su sueldo alto, sea su sueldo bajo. Lo estoy como actualizando. Pero el rico no le deja dormir la abundancia. Históricamente siempre ha habido un problema que tienen que lidiar los ricos, en que tienen tanto dinero y siempre están soñando, están con problemas de que alguien le está robando todo el tiempo, nunca pueden estar tranquilos, porque aman tanto el dinero. Después, en este ciclo constante, también vimos la frivolidad de las riquezas o la avaricia. En el capítulo 6 continúa la avaricia, ¿cierto? Y finalmente llegamos al capítulo 7. En el fondo el autor está diciéndonos, miren, despierten, el mundo no es un mundo de diversión, hay cosas malas, hay opresión, hay hombres malos y tú vives dentro de ese contexto. ¿Qué tienes que hacer? O te sumas a aquellos o miras a Dios y temes a Dios y haces lo contrario. Ahora, la idea de esta tarde, chicos, tiene que ver con esto, la sabiduría aplicada frente a la adversidad. Si hay algo que menciona el autor es la sabiduría. Una cosa es la inteligencia, es la capacidad intelectual, ¿cierto?, que tú puedas tener, pero la otra es la sabiduría. Ser sabio, tomar buenas decisiones, ¿cierto? Una persona puede ser muy inteligente, pero puede ser el necio más grande que pueda haber. Salomón era un hombre sabio, pero tristemente no terminó bien su reinado también. Tomó tantas mujeres que su corazón fue desviado hacia los ídolos de aquellas mujeres de pueblos a las cuales, cierto, venían y traían todos sus dioses. David también, un hombre fuerte y sabio, quizás pensó en que todo estaba bien, pero como terminó, también terminó mal. Cometió grandes equivocaciones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser sabios? Y esa es la idea en esta tarde, de poder observar este pasaje y poder tratar de aprender lo que el autor está diciendo, porque es palabra de Dios. No es una palabra simplemente humana, es palabra de Dios. La sabiduría aplicada frente a la adversidad. El contexto anterior nos hablaba entonces de adversidad. El ciclo de los opresores, la insatisfacción de las masas, el individualismo, ¿cierto? La falsa adoración, la avaricia muchas veces de los hombres que no les importa, ¿cierto?, a su prójimo, sino quieren tener más y más y más.
Y ahora vamos a ver cómo poder responder nosotros frente a este tipo de contexto, en un contexto en que justamente estamos viviendo ahora en el día de hoy. El primer punto entonces aquí para poder observar la sabiduría aplicada frente a la adversidad, y noten los primeros versículos, versículo 1 al 6, esa es la primera sección que quiero que veamos, que tiene que ver con el primer concepto que quiero que aprendamos. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Después dice otra vez usando el mismo concepto, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Y después finalmente el 5 y 6 conforman la primera sección de esta idea. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. ¿Qué nos quiere decir esta primera sección? Y esto tiene que ver con lo siguiente, chicos, con la respuesta sabia frente a la adversidad. El tema tiene que ver con la sabiduría aplicada frente a la adversidad. Y esta primera sección nos habla de esto, una respuesta o la respuesta sabia frente a la adversidad. Notemos ahora en detalle de qué es lo que está diciendo el autor. Dice, mejor es la buena fama o la reputación también, ¿cierto? El testimonio, que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Y esto está ligado con el versículo 2. Lo podemos entender leyendo el 2. Noten, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Qué está diciendo el autor? Miren, en tiempos de aflicción podemos aprender muchas cosas. Cuando todo está bien, nadie está preocupado, todos estamos riéndonos, la estamos pasando súper bien, pero hay momentos que tú vas a vivir de aflicción, o tu familia o tú mismo. Y tú puedes responder o negativamente frente a la aflicción, como reclamar a todos, o sacar provecho de la aflicción, sacar provecho de la adversidad. Chuta, estamos pasando un momento difícil como familia. Y hay personas que obviamente reaccionan mal frente a la adversidad. Y el autor nos dice acá, Salomón, mira, no tienes que reaccionar mal frente a lo malo. Todo lo contrario, sácale provecho a lo malo, a la aflicción, a la adversidad. Ahora, ¿por qué el autor dice, tomando nuevamente el versículo 2, mejor es ir a la casa del luto o donde hay un velorio, eso es la idea, que a la casa en donde hay fiesta, donde hay diversión? Y él dice, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Qué está diciendo? Que hay momentos en la vida en que es bueno reposar un poco, sentarse y reflexionar. De hecho, la Biblia es clara, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Todos nosotros vamos a tener que morir. Y el autor aquí está diciendo en el versículo 2, ¿cierto? Porque aquello es el fin de todos los hombres. Todas las personas van a morir. Y es bueno que tú pienses también en aquello. Un día, tú que eres joven, que quizás no tienes ni una enfermedad, un día vas a ir creciendo con el tiempo y te vas a dar cuenta que vas a empezar a deteriorarte y vas a terminar, ¿cierto?, también en una edad avanzada y finalmente vas a morir. ¿Cuándo pensamos en eso? ¿Cuándo tú piensas en eso? Si yo te pregunto en qué piensas o qué pensaste esta semana, seguramente nunca te sentaste a pensar, chanfle, la muerte se acerca. En el día de hoy no podemos asegurar y decir, no, los únicos que mueren son los ancianos. Todo el tiempo mueren jóvenes, niños, bebés y no solamente ancianos. Y el autor está diciendo, mira, en este tiempo o en tiempos de adversidad es bueno responder de buena manera y sacar provecho a los malos días. Dice el texto, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Qué significa eso? Que el que saca provecho y reflexiona aprenderá lecciones que nunca va a olvidar. Lo más probable, ustedes tienen ciertos familiares que han muerto
Y eso ha sido motivo, por un lado, o de entender realmente cómo funciona la vida, o simplemente de poder reclamar a Dios. El autor nos dice, mira, incluso en este tiempo o en tiempos difíciles, podemos tener una buena respuesta a la adversidad. El texto dice, todos los hombres, ¿cierto? Porque aquello que es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. La aflicción nos hace pensar, nos hace ver que somos frágiles, que somos débiles, que la vida no está asegurada, que no tenemos seguros de vida, ¿cierto? Para evitar, no sé, accidentes. A veces los accidentes suceden, la gente muere. Y tú piensas que a lo mejor nunca va a pasar nada, pero es tiempo siempre de reflexionar, de sentarse. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué pasa si muero yo un día? ¿A dónde voy? Entonces el autor está diciendo, ¿cierto?, que la sabiduría aplicada frente a la adversidad implica una respuesta sabia frente a la adversidad. Sí. Ok, sí, dale. Pone. Estamos entonces observando la sabiduría aplicada frente a la adversidad, la respuesta sabia frente a la adversidad. Hay mucha gente que pasa sucesos tristes en la vida y ¿saben lo que hace? Reniegan de todos, le echan la culpa a medio mundo, incluso a veces van en contra de Dios. Pero el autor nos recuerda que nosotros deberíamos tener una buena respuesta frente a la adversidad. No piensen, chicos, que por ser jóvenes no les van a pasar situaciones a veces adversas. Aún siendo jóvenes, a esta edad, ustedes pueden estar viviendo situaciones difíciles. Pero ¿cómo puedes responder? O tiras toda la basura o simplemente eres más sabio y tratas de examinar y decir, ok, algo bueno hay sobre esto. Tiene que haber algo bueno. Y el autor, de hecho, eso es lo que nos lleva a pensar. Vuelvo a repetir el versículo. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete y de la diversión, ¿cierto? Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. O sea, algo tú vas a aprender de la aflicción, tuya o de otros. Y es mejor a veces ir a acompañar a alguien que está pasando por una dificultad, darle un buen abrazo y decirle, estoy contigo a lo mejor. Quizás no entiendes todo o no entendemos todo, pero sí que eso ayuda a yo hacerme una autorreflexión y decir, wow, gracias Señor porque aún estoy con vida. Y puedo reflexionar sobre las cosas que pasan. Todos vamos hacia allá. ¿Estoy a cuentas con Dios? Ahora, noten la segunda pregunta o segunda declaración, versículo 3. Dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Está haciendo una comparación. El insensato y el sabio. El insensato lo único que quiere hacer es divertirse todo el tiempo. Por eso una buena pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas tú divirtiéndote? ¿Es sabio eso? Aquí en el texto, ¿cierto? El sabio acompaña al que está en tristeza o está pasando por dificultades. Pero el necio lo único que quiere hacer es divertirse en la vida. No tiene tiempo para reflexionar. El necio es una persona vacía, ¿cierto? Que no quiere pensar. El sabio es una persona que se sienta a reflexionar y piensa, wow, la vida no es fácil. La vida no es simplemente un cumpleaños eterno. Hay situaciones irregulares, hay situaciones tristes. Diversión, ¿cierto? Tristemente, en el día de hoy hay gente que vive en diversión y en diversión. Hasta que, ¿cierto?, se les acaba la diversión. Y el autor nos dice, no desaprovechen esta oportunidad. En tiempos de aflicción es bueno responder sabiamente, ¿cierto? Es bueno responder sabiamente frente a la adversidad. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Yo no sé si tú has llorado. Muchas veces puedes llorar de rabia porque te retan o de tristeza. Pero también a veces tú puedes llorar de pena y te puedes hundir en la pena. Pero el autor dice que hay un provecho en el pesar. Noten, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón.
A veces tenemos que aprender llorando, porque a veces no obedecemos los consejos. Chicos, ¿cuánta gente vuelve a veces, después de haber estado en la iglesia mucho tiempo, después vuelve a la iglesia o habla con los pastores y dicen, sabe pastor, yo estuve mucho tiempo en la iglesia, pero me olvidé de Dios y cometí un montón de errores. Ahora tengo que sufrir las consecuencias de mis errores. En cierto sentido, el autor, podemos hacer un paralelo aquí, es mejor obviamente aprender sabiamente de las cosas, ¿cierto? O aprender de otros que uno equivocarse. Tristemente, a veces el hombre es el más burro que puede haber y no aprende de otros, sino que vuelve y cae en sus errores y a veces cae una y otra vez y no aprende nunca. Aquí el autor dice, mejor es el pesar, ¿cierto? El luto, porque está hablando de eso, del luto, que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Claro, cuando hay momentos de tristeza es momento de mirarme a mí mismo y darme cuenta, ¿qué poder tengo yo? No tengo ni un poder. No puedo sostener ni mi vida, ni la de mis amigos, ni la de mis padres. Y es una forma de no solamente mirarte a ti mismo y darte cuenta de que eres totalmente inoperante y que es necesario mirar hacia el cielo, en este caso que es lo antónimo a lo que hay debajo del sol, mirar a Dios. Nosotros no miramos a Dios a menos que muchas veces nos pasen cosas malas. Y tristemente la gente a veces de afuera busca a Dios en los momentos difíciles. Ahora, el versículo 4 dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto. O sea, los sabios saben cómo usar su tiempo. No están todo el tiempo divirtiéndose. Dicen, ok, puedo ser útil acá. Puedo ir a consolar a otros. Y eso en cierto sentido también puede ser una buena aplicación. Dice el sabio, ¿cierto? El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos sigue en fiesta. Todo el tiempo. No para de divertirse. Y eso es el necio, que piensa que la vida es un gozar todo el tiempo. Ahora, notan la otra sección del versículo 5 también que tiene que ver con esto. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. ¿Qué está haciendo el autor? Mira, está diciendo que es mejor aceptar un consejo, ¿cierto?, de alguien que es sabio, que la canción de los necios, que es como, y ahí da un ejemplo, los espinos debajo de una olla cuando se están quemando. Tú puedes, por ejemplo, poner paja debajo de una olla, ¿y cómo suena eso? Así, suena súper, no sé, no quiero imitar el sonido, cómo podría sonar, pero el punto es que es súper efímero lo que dura. Y generalmente cuando se habla de la canción de los necios, está hablando de que la canción de los necios o lo que te dice un necio no tiene contenido. Por eso el texto dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y aquí también podríamos hacer un hipervínculo con respecto a tus amigos. ¿Qué amigos tienes o qué clase de amigos tienes? ¿Tienes amigos que realmente te dicen en la cara, ¿cierto?, honestamente tus errores, o gente que se divierte contigo, pero a la hora de estar contigo no están contigo? La gente es hipócrita. La gente busca lo suyo propio. No siempre te vas a encontrar una persona honesta, un amigo honesto, alguien que te diga realmente las cosas que tú tienes que escuchar y no las que tú desearías escuchar. Acá dice, mejor es oír la reprensión del sabio, y el sabio siempre va a decir algo que habitualmente no queremos escuchar. No estás bien, no tomaste una buena decisión. Pero el autor dice, es mejor eso, es mejor. Es mejor que escuches un consejo bueno a que escuches a todo ese tipo de gente que lo único que va a hacer, ¿cierto?, es celebrar todas tus errores o todas tus estupideces muchas veces. ¿Saben qué? El texto dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y la explicación está aquí en el versículo 6. Porque la risa del necio es como estrépito
de los espinos debajo de la olla, y también esto es totalmente improductivo, no tiene sentido, no tiene ningún beneficio, es intrascendente. Yo no sé cómo eres tú, si te gusta escuchar consejos, pero obviamente desde el punto de vista bíblico es sabio escuchar a quienes saben más, a quienes son sabios. No preguntes a alguien que no tiene sabiduría o que no sabe. Para ser sabio hay que estar con sabios. ¿Te acuerdas del Salmo número 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores. Ahora, volviendo un poquito a esto, ¿cierto? La sabiduría aplicada frente a la adversidad, la respuesta sabia frente a la adversidad. Si estás pasando por adversidad, dice el autor, saca provecho a la adversidad. Si tienes problemas, ¿cierto? Ya sea con tus padres, en tu familia, si están pasando por tiempos de tristeza, por la muerte de un ser querido, hay algo de provecho en ello. Y el autor dice, bueno, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de entender de que necesitamos de Dios, es un tiempo donde nos damos cuenta de que somos débiles y necesitamos de la fortaleza de Dios, es un tiempo de pensar y decir qué estoy haciendo con mi tiempo, en qué lo estoy ocupando, ¿realmente estoy sacando provecho de lo que estoy haciendo? Eso nos ayuda, ¿cierto?, el pensar en tiempos de adversidad. Ahora, lo segundo lo vemos en el versículo 7 en adelante y tiene que ver con una respuesta necia frente a la adversidad. ¿Qué sería responder neciamente a la adversidad? Y noten el versículo 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Hasta el versículo 10 al menos encontramos cuatro cuestiones que son respuestas necias a la adversidad. Versículo 8, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿En qué sentido vemos esto? ¿Cierto? La respuesta necia frente a la adversidad. Versículo 7, lo primero. Dice el texto, dice el autor, ciertamente la opresión, ¿cierto?, hace entontecer al sabio. No significa que los sabios no puedan confundirse. Yo no sé si tú te has confundido alguna vez. No sé qué hacer en esto. No sé si llevarte al área de los estudios. A lo mejor muchas cosas te pueden confundir en los estudios. Pero en la vida puedes confundirte por un montón de cosas. Y el autor dice que incluso los sabios llegan a confundirse, ¿cierto?, por la opresión o por el sufrimiento. El texto es claro en señalarlo. Noten, ciertamente la opresión, o sea, lo que es contrario, lo que nos aprisiona, ¿cierto?, hace entontecer al sabio. Y después dice, y las dádivas corrompen el corazón. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, incluso dentro de la opresión, uno puede actuar mal. Por eso que una mala respuesta frente a la adversidad, ¿cierto?, es la poca claridad de mente. Es tratar de responder frente, ¿cierto?, a la adversidad, pero cuando estás en caliente, por ejemplo, o cuando no has recibido consejo. No, es que esta decisión voy a tomar, pero piénsalo bien, no es buena decisión. No, yo quiero hacerlo así. La Biblia siempre habla de que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Siempre cuando hay conflictos es bueno preguntar. Cuando tú pasas por opresión, siempre es bueno preguntar, me pasa esto otro. Pero preguntar a los sabios, no preguntar a los necios. Generalmente tú tienes tus padres, tu mamá o tus padres, ¿cierto? En general, tú puedes preguntar. Son los seres que más te van a amar en este mundo. Puedes preguntar a los hermanos de la iglesia, ¿qué hacer? Puedes preguntar al pastor, a los ancianos, a quien tengas confianza. ¿Sabe? Estoy confundido en esto, no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer? El texto dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón.
o sobornan también el corazón. Hay personas que son buenas personas, pero muchas veces han caído en actitudes pecaminosas, como el soborno. El texto es claro, ¿cierto? Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. La respuesta necia frente a la adversidad sería, entonces, ¿cierto?, confundirte y caer en corrupción también. No, hagámoslo de esta manera, no importa, si yo sé que es ilegal, pero hagámoslo igual. Por eso dice que la opresión hace entontecer incluso al sabio. Por eso que uno tiene que respirar hondo y preguntar a otro, ¿estoy tomando una buena decisión? ¿Es correcto? ¿Es ético? ¿Es adecuado? Frente a la confusión tú puedes tomar decisiones malas. Y una de ellas justamente tiene que ver con esto, con la confusión. No, eso no es una buena respuesta frente a la adversidad. Versículo 8, noten lo que dice. Mejor es el fin del negocio, que básicamente la idea literal, la palabra negocio quizás no es la palabra correcta, y la palabra fin tiene que ver más con el resultado. En el fondo se lee así literalmente el texto. Mejor es el resultado del asunto que su principio. Siempre las cosas al inicio pueden a veces parecer difíciles. En el contexto está hablando del luto, ¿cierto? Está hablando del luto. Mejor, dice al principio, es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. No significa que nunca te puedas divertir. El punto es, no pienses que la vida es una vida de diversión. No, la vida es difícil. Y es sabio muchas veces estar con los que sufren. ¿Por qué? Porque es beneficioso no solamente para ellos, sino para ti, para sentarte y para reflexionar en la vida, para reflexionar en tu vida, hacia dónde voy. Mejor es el resultado del asunto que su principio. Y aquí hay un paralelismo también. Mejor es el sufrido de espíritu, el que aguanta muchas veces incluso las retadas, que el altivo de espíritu, que es impaciente y lo único que hace, ¿cierto?, es reclamar, ¿cierto?, responder de mala manera. El texto dice, o la segunda sección, la respuesta necia frente a la adversidad sería entonces, primero, confundirte por medio de la opresión, porque dice la opresión incluso hace entontecer a los sabios. Tú puedes ser una persona sabia, pero la confusión puede llevar a tomarte malas decisiones. Entonces no tomes decisiones a solas, consulta a otros, consulta a quienes te aman, consulta a quienes son sabios. Y el segundo error, ¿cierto? Una segunda mala respuesta a la adversidad, ¿qué sería? Bueno, aquí sería responder con enojo o con impaciencia. Nota el texto, mejor es el resultado del asunto que su principio. Cuando pasa el luto, pasa el tiempo, y tú puedes entender cuando pasan los meses por qué razón a lo mejor alguien pasó por una situación difícil, o por qué tu abuelita, tu abuelito murieron, o un hermano, lo que sea. Tú no lo entiendes al tiro, porque estás confundido. Necesitas respuestas, pero no las encuentras. Pero el tiempo es el que te da las respuestas también. Y en este sentido, la falta de paciencia también es otro error, o una mala respuesta también a la adversidad, o la queja o el reclamo. Dice el texto, mejor es el resultado, esa es la idea, el resultado del asunto que su principio. Toda dificultad al comienzo es terrible, pero todo termina, todo tiene su fin. Los resfriados duran 7 días, ¿cierto? Los males no siempre están toda la vida, siempre hay un fin para ellos. Entonces es mejor, ¿cierto?, entenderlo de esa manera y no ser reactivo. De hecho, eso es lo que está diciendo la segunda parte, cuando dice, mejor es el sufrido de espíritu, el que sufre en silencio, que el que reclama a todo el mundo porque está pasando por malos momentos. Y el texto lo dice, mejor que el altivo de espíritu que tiene poca paciencia, que es impaciente, ¿cierto?, y que rompe todo, podríamos decirlo de esa manera. Esa es una respuesta necia frente a la adversidad. Tú vas a pasar tiempos también difíciles, tiempos de adversidad. Ahora quizás todo está bien, todo se ve bien,
pero la vida no es fácil. Y te vas a ver enfrentado a dificultades y adversidades. ¿Y cómo vas a responder? ¿En silencio o reclamando al medio mundo? Tristemente eso sucede a veces. Vemos personas que dicen ser cristianas, pero son más conocidas por ser las más problemáticas que las personas más humildes que uno debería encontrar en ellos. Eso es una respuesta necia, de acuerdo al autor. Versículo 9, es sencillo. ¿Cuál es la respuesta negativa según el 9? ¿O cuál sería una respuesta necia frente a la adversidad? Díganme ustedes. ¿Cuál sería la respuesta negativa o necia? De acuerdo al 9. Enojarse, muy bien. Enojarse. Dice el texto, no te apresures. Y de hecho quizás eso es lo primero. Apresurarte, ser reactivo. No sé si ustedes han escuchado, tenemos varios nombres para calificar a personas que tienen poca paciencia. ¿Se acuerdan de algún nombre? ¿Cómo? Enojón. Prepotente. Impaciente, claro. ¿Han escuchado este dicho? Esta persona es de mecha corta. Sí, ese iba a decir. ¿Y qué quiere decir eso? Que se enoja con rapidez. ¿Cómo? ¿Palo morado? No lo había escuchado. Palo morado. Malhumorado, perdón. Sí, puede ser. Sí, también. Pero ¿saben qué interesante lo que Proverbios dice también con respecto a quienes se enojan rápidamente? Son necios. El texto dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno ¿de quién? De los necios. Y levante la mano, ¿quién es necio aquí? A ver. Algunos son honestos, porque a lo mejor se enojan rápido. Pero hay que aprender a controlar y decir, chuta, tengo que tener cuidado. Porque la Biblia dice que si me enojo con rapidez, soy un necio. Y es peligroso eso. ¿Saben cuánta gente ha matado a otras personas por arranques de ira? Muchas personas, por no controlar sus emociones, por tener un mal carácter. Por alguna razón el texto dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios. Si hacemos una recapitulación, estamos viendo la sabiduría aplicada frente a la adversidad. ¿Por qué aprendes sabiduría? No solamente porque quieres ser sabio, sino porque queremos agradar a Dios y queremos andar bien en la vida. Pero ¿cómo la aplicamos? La sabiduría tiene una aplicación concreta en la conducta. Y estamos viendo, ¿cierto?, la respuesta sabia frente a la adversidad, ¿cierto? En la casa de luto, ¿cierto? Dice el texto, mejor es estar en la casa de luto que en la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. O sea, cada vez que veo un velorio es una ilustración de lo que me va a pasar a mí. Ahí voy a estar yo también un día. No sé si tú has pensado en eso. Cuando velamos a alguien aquí, es una ilustración objetiva de lo que tú vas a experimentar, de lo que yo voy a experimentar. ¿Y eso a qué me debería llevar a pensar? Que la vida es frágil y que un día voy a partir. ¿Y qué voy a hacer? No van a estar mis padres para defenderme. Tengo que enfrentarme a Dios. ¿Y he arreglado mis cuentas con el Señor? ¿Me he arrepentido? ¿He creído en Cristo, el Salvador? ¿O estoy obligado todo el tiempo? Es una lata venir a la iglesia. Pero un día vas a tener que enfrentar las realidades espirituales y una de ellas es morir. Por eso el autor dice, saca provecho de los tiempos difíciles. No patees la perra, ¿cierto? Un dicho también común. No te enojes todo el tiempo. Trata de sentarte, respira hondo y sácale un provecho a eso. Muchas veces saben que Dios hace pasar a sus hijos por situaciones difíciles para que aprendamos. ¿Cómo puedo enseñar yo del sufrimiento si yo no sé qué es el sufrimiento? Y a veces tenemos que pasar por ese tipo de situaciones. Versículo 10, una cuarta reacción negativa o necia. Dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. La tendencia general muchas veces es ser negativo.
Esto nunca pasaba antes. Cada vez estamos peor. Bueno, algo de cierto es aquello. El mundo no está mejor, está peor. Pero el texto dice, nunca digas por qué antes era mejor. No es sabio preguntar eso, porque siempre lo malo es malo. Y en el fondo eso te lleva ¿a qué? A la tendencia negativa, a la depresión, o decir, no vale nada en esta vida. No, ¿qué saco con comportarme bien? Y esto me recuerda el Salmo 73. Miren, acompáñenme un poquito. Salmo 73. 73, Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. Y después dice el autor, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Esto es lo que sucede a menudo muchas veces con la gente en el día de hoy. ¿Por qué a la gente que tiene tanto dinero y que yo sé que son corruptos les va bien? ¿Por qué esa persona que yo sé que es malo le va bien? Yo no entiendo eso. Y aquí Asaf, quien escribe, dice, por poco se resbalaron mis pies. ¿Qué está diciendo? ¿Y qué saco con comportarme bien? ¿Qué saco con ir a la iglesia? Bueno, en este contexto no hay iglesia, pero lo estoy haciendo una aplicación contextual aquí. ¿Qué saco con portarme bien, con obedecer la palabra de Dios? Si al final los impíos igual les va mejor, parece. Roban, hacen chanchullo con las facturas, ¿cierto? No pagan los impuestos, parece que les va mejor. ¿Y qué saco con portarme bien? Esa es la crisis que tiene este salmista. Y nota en el versículo que sigue a continuación, 13. Mire la crisis a la cual él va a llegar. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, ¿sabéis qué más? Me voy a comportar como ellos, porque dice, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuanto pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. Pero noten el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de quién. ¿Dónde van a terminar los impíos? En el infierno. ¿Dónde van a terminar los que se olvidan de Dios? En el infierno. Ahora, volvamos a Eclesiastés. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. La idea aquí es la desesperanza o la tendencia a la negatividad. Siempre hay cosas buenas y cosas malas. Pero no te escudes en decir, es que cuando antes yo era más chico estas cosas no ocurrían. Siempre ha existido la maldad. Pero también la bondad de parte de Dios, la providencia de parte de Dios. Entonces, ¿cuáles son las 4 cosas que serían una respuesta necia frente a la adversidad si repasamos, ¿cierto? Primero, la confusión. Dice el texto 7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Cuando estás en problemas, generalmente no ves bien o te nublas la vista y no puedes ver bien. Y ahí te puedes confundir y puedes cometer tremendos errores. Cuidado con eso. No es una respuesta sabia frente al conflicto, frente a la adversidad. Dice el versículo 8, mejor es el resultado, ¿cierto?, del asunto que su principio. Y después dice, mejor es el sufrido de espíritu que el activo de espíritu. Una mala respuesta sería ser orgulloso, respondón, una persona que se queja por todo y reclama por todo. Eso no es una respuesta sabia a la adversidad. Tercero, no te apresures con tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa constantemente en el seno de los necios. No hagas eso. No, ten cuidado. Controla tus emociones. Y cuarto,
No caigas en la desesperanza y en la tendencia negativa. La pregunta dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿O qué es lo que está diciendo el autor? No es sabio preguntar eso. Siempre ha habido mal, pero siempre también ha habido la bondad y la providencia de Dios. No caigas en el pesimismo. Está todo mal, está todo mal. Finalmente, lo tercero es la respuesta espiritual a la adversidad. Nota el versículo 11 al 14 y ahí es lo último que está diciendo el autor. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. O sea, para los que viven, ¿cierto? Los que alcanzan a disfrutar por un lado, ¿cierto? La sabiduría, porque la palabra ciencia aquí básicamente debe ser traducida por sabiduría. Buena es la sabiduría, o sea, las respuestas, ¿cierto? Correctas frente a la adversidad. Dice, con herencia, ¿cierto? Y puede ser la herencia a lo mejor de bienes. Excelente, si tienes bienes y más encima eres sabio, wow, tremendo. Después dice, porque escudo es la sabiduría y escudo es el dinero. Ahí está la explicación del versículo anterior. ¿Qué es un escudo? No es una cerveza por si acaso. Bueno, igual, pero... Claro, pero literalmente un escudo, ¿qué era? Una protección que usaba el soldado para evitar, ¿cierto? Quizás en esos momentos la flecha, ¿cierto? O las espadas también. Y aquí la idea es que el escudo es una forma de protección. Y dice el texto, buena es la sabiduría. O sea, tú que eres joven, ¿cómo puedes llegar a ser sabio? De hecho, la tesis del autor de Eclesiastés tiene que ver con eso, el propósito de la sabiduría. De hecho, el Proverbios capítulo 1, miren, acompáñenme a Proverbios, para no dejarles sin una respuesta clara. Proverbios capítulo 1. ¿Cómo puedes ser sabio? ¿Cómo yo puedo ser sabio? Proverbios capítulo 1, nota el versículo 2. ¿Para qué es este libro? ¿Para qué deberías leer Proverbios? Dice, para entender sabiduría y doctrina. ¿Quieres ser sabio? Lee Proverbios. Para conocer razones prudentes. ¿Quieres ser prudente? ¿Qué es lo contrario a prudente? Imprudente. ¿Cierto? Después dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples. Los simples son personas que no saben mucho, son como pajaritos. Pero dice el texto que la sabiduría o la palabra de Dios da sagacidad a los simples. Después dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué es cordura? Tino, es control. Después dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y nota el 7, puedes subrayarlo. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor de Jehová. No dice el temor a Jehová. Muchas veces nosotros hacemos cosas por temor. Pero la idea aquí es que nosotros adquiramos la sabiduría de parte de Dios para que hagamos o no hagamos las cosas porque sabemos que a Dios no les agrada. El principio de la sabiduría es el temor de Dios o que viene de Dios o que Dios es el que la dota a quienes la buscan. Puedes seguir leyendo Proverbios y te vas a encontrar con un montón de sabiduría. Ahora, volviendo a los últimos versículos, Eclesiastés 7:11. Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. Claro, el que tiene posesiones y más encima es sabio, excelente. Después dice, y lo explica en el 12, porque escudo es la sabiduría y escudo es el dinero, pero, y aquí hay algo más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. O sea, está haciendo una comparación final después. ¿Qué es mejor, ser sabio o tener cosas materiales? Las dos cosas son buenas.
pero es mucho mejor ser sabio. Tú puedes tener una cosa u otra. Puedes tener mucho dinero, pero puedes ser necio. Nota, por ejemplo, hay un versículo que podemos recordar en Mateo 16, 26. Alguien que lo lea, por favor. Mateo 16, 26. Eso, 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué está diciendo? ¿Qué pasa si tú te va bien en la vida? Obtienes lo que quieres, estudias lo que quieres, ganas mucho dinero, tienes posesiones. ¿Qué pasa si te va súper bien pero pierdes tu alma? Es lo más necio que puedes hacer, porque ignoras lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, dice el texto ahí, porque escudo es la sabiduría y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. 13. Mira la obra de Dios. Y aquí el autor vuelve a mencionar a Dios, ¿cierto? Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Es una pregunta interesante. Él está diciendo, tú no puedes doblarle la mano a Dios. Dios siempre está en control de todo. No pretendas luchar con Dios. Dice el texto, mira la obra de Dios, porque ¿quién pondrá a enderezar lo que él torció? Y la conclusión de todo esto es lo siguiente, mira, versículo 14. ¿Y qué podemos hacer entonces cuando tenemos adversidad? Ya sabes, responder sabiamente a la adversidad. Ya sabes cómo responder sabiamente a la adversidad. Sacando provecho a esos días malos, haciendo una autorreflexión, recordándote de qué es lo que dice Dios acerca de la vida y qué Dios dice acerca de lo que Él nos ha dado en Cristo, que es vida eterna. Es tiempo de reflexionar. Una respuesta necia sería mandar todo a la chuña, ¿cierto? No querer nada con los consejos o con alguien que pueda darte, ¿cierto? Una palabra sabia. Eso sería lo más necio que tú podrías hacer. Y acá, en lo último, la respuesta espiritual a la adversidad. ¿Cierto? Primero, pensar en Dios. Mira la obra de Dios, porque ¿quién pondrá a enderezar lo que Él torció? Si tú miras la creación tiene un orden constantemente. Todos los días el sol sale, todos los días el sol desaparece, ¿cierto? Para dar paso a las estrellas, a la luna. Tú no puedes cambiar eso. Hay un ciclo constante. De la misma manera, Dios interviene en este mundo y Él está en control todo el tiempo. Y si Él está en control todo el tiempo, ¿cuál debería ser mi posición? Bueno, inclinarme ante mis rodillas y orar, que el Señor me dé sabiduría, que me proteja, pedir misericordia al Señor. Y nota la conclusión del autor, versículo 14. En el día del bien, ¿qué dice? Ponte negativo. ¿Para qué vamos a celebrar si está todo mal? No, en el día del bien, gózate. Dice, goza del bien. Todo el bien, de hecho, si uno revisa los textos anteriores que hemos visto, el bien que podamos disfrutar, ¿cierto? Viene también de Dios. Por ejemplo, nota el 5:18. Dice, he aquí, en Eclesiastés también 5:18, he aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida, que Dios le ha dado. 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce su trabajo. Esto es don de Dios. El autor reconoce que aún frente a lo que él está observando, porque Salomón es como un observador de lo que sucede en la vida, y nos comenta aquí, ¿saben qué? La vida funciona de esta manera, no es fácil. Pero acá nos dice y concluye, en el día del bien, pásalo bien. Goza, no está diciendo emborráchate, por supuesto, simplemente está diciendo alégrate. Hay momentos en la vida. ¿Sabes quién da esos momentos? Dios te da esos momentos. Disfrútalos. Y en el día de la adversidad, considera, piensa, reflexiona. Dios hizo tanto lo uno
como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, en este caso, después de Dios. El apóstol Pablo, en una de sus epístolas, él pasó mucho sufrimiento, escribió cartas desde la cárcel, y en algún momento él no tenía mucho y a veces tenía, y él decía que él sabía vivir, ya sea en lo poco como en lo mucho, y él aprendió a contentarse si tenía, vuelvo a repetirlo, si tenía poco o si tenía mucho. Su felicidad no estaba supeditada al materialismo, sino estaba supeditada a Dios que da todo y que en su soberanía muchas veces también nos hace pasar por dificultades para que dependamos más de Él. Chicos, en el día de hoy hemos visto la aplicación de la sabiduría. De hecho, Salomón habla de la sabiduría. No, es diferente a la inteligencia. Tú puedes ser muy inteligente, puedes tener el primer lugar en el curso, pero puedes ser el necio más grande que pueda haber en todo tu colegio, al ignorar lo que dice Dios en su palabra. Por eso, la sabiduría aplicada frente a la adversidad nos enseña a responder sabiamente frente a la adversidad. No reclamar, ¿cierto? Sino a aprender, ok, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué mi familia pasa por esto? Señor, ayúdame a ver lo bueno frente a lo malo que estamos viviendo. Segundo, trata de evitar una respuesta necia justamente a la adversidad. Como hemos visto, ¿cierto? La opresión o la adversidad ciega los ojos. Y alguien ciego no ve y puede cometer muchos errores. Pero también, ¿cierto? Es mejor ser sufrido de espíritu a ser altivo de espíritu. La Biblia dice que Él aborrece al hombre altivo. Y también, no enojarte rápido. No te apresures en tu espíritu, yo podría decir, a explotar, a reaccionar como dinamita. No, eso es totalmente necio, no lo hagas. Y por otro lado, nunca digas, antes era mejor, antes era mejor. No, siempre la misericordia de Dios está presente hoy y mañana, cuando tú seas grande. Si alguna vez tienes hijos, aún Dios va a estar mostrando su misericordia sobre ti y sobre las generaciones que saldrán de ti. ¿Cómo podemos aplicar la disciplina, ¿cierto? O en este caso la sabiduría a la vida? Finalmente, nunca olvidándonos de Dios. Esa es la idea final. Mira la obra de Dios, porque ¿quién pondrá a enderezar lo que torció? Eso me habla de la soberanía de Dios. Yo no puedo doblarle la mano a Dios. Lo que sí puedo hacer es inclinarme, adorar al Señor por lo que Él hace y finalmente disfrutar de lo que Él me da, ¿cierto? Pero también reflexionar en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque ambas cosas Dios las permite. A veces para que tú madures, muchas veces no maduramos o no aprendemos a menos que aprendamos o pasemos por los problemas. Y a veces Dios permite eso para que tú crezcas, ¿cierto? En dependencia del Señor. Yo ruego al Señor que no nos haga pasar tanto por eso, porque uno sufre, pero a veces es necesario. Pero el punto es cómo podemos responder con sabiduría a la adversidad. Eso es lo que hemos visto en este día, chicos, y ojalá el Señor te ayude. Me ayuda a mí también a responder sabiamente a la adversidad. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque ella nos enseña a poder ser sabios, ya sea cuando las cosas andan bien, pero también cuando las cosas funcionan mal. Es fácil reclamar, es fácil mandar todo, ¿cierto?, a la punta del cerro, como se dice, pero tú nos enseñas en tu palabra a sacar provecho de las adversidades. Quizás nunca aprendemos el valor de los zapatos, porque todo el tiempo nos han comprado zapatos. Pero hay niños en otros lados del mundo que no tienen la posibilidad de comprar o de tener zapatos. Padre, ayúdanos a valorar lo que tenemos. Ayúdanos a ser sabios cuando a veces pasamos por dificultades, a responder sabiamente, a tener tiempos de reflexión y a entender de que lo principal es la providencia de nuestras almas. De hecho, tú nos das más que eso, nos das todo lo que necesitamos, pero también a veces nos haces pasar por situaciones difíciles. En esos tiempos, Señor, danos sabiduría para responder correctamente ante ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.